Estás escuchando Luces, Cámara y Adopción, un podcast de Tejiendo Vínculos. Una invitación a mirar lo que las pantallas no te cuentan. Hola a todas, a todos, a todes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio, nuestro segundo episodio del podcast Luces, Cámara y Adopción. Un podcast en el que queremos hablar de aquello de que las pantallas no hablan. Y estoy muy contenta, estamos nuevamente con Ana y estoy muy contenta de que tenemos hoy una invitada que en unos minutos más la van a conocer. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal? Hola Carla, pues estoy aquí muy contenta. Este episodio vamos a conversar sobre una de las primeras películas que vi que tratan el tema de la adopción, así que me parece interesante pero y también estoy muy contenta de que nuestra persona invitada de hoy haya aceptado reunirse con nosotras. Negreri Senfe de Argentina y bueno, con ella estaremos conversando hoy de esta película, que no sé si quieres dar tú el título o yo doy el título. Tin, tin, tin. Tin, 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 tin. Ya, bueno, Lion en inglés, ¿no? León en castellano, que igual también es de mis primeras películas que he visto en una etapa, porque ya vamos a charlar después, pero en una etapa de ya sí estaba más consciente de lo que significaba la adopción. Así que, bueno, sin más preámbulo, te damos la bienvenida, Negreri, si nos quieres contar un poquito de ti. Bueno, en principio, hola, gracias por invitarme. Como comentaron, soy Negreris, vivo en Argentina, en la provincia de Buenos Aires. En este momento estoy en Tandil. Uso todos los pronombres, pero por lo general me van a escuchar nombrarme en masculino o en neutro. Son en los que me siento con más comodidad. Nací en San Salvador de Jujuy y me adoptaron cuando tenía unos meses de edad, a los 2 meses, y desde ahí vivo en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, les conocí a ustedes por el libro 22 Voces, ahí llegué, hice red, así que súper agradecido de compartir y de que hagan visible este tema que muchas veces estuvo tan tabú y que lo bueno de ponerlo a la luz hace que nos encontremos, entendamos que somos un montón y hacer red, sobre todo, red y acompañamiento. Así que gracias. Gracias a ti, que es un encanto tenerte acá, es porque además, sí, como dices, ¿no? La idea es hacer red y poder tener aquí personas adoptadas de diferentes territorios dentro de nuestra América, ¿no? Y creo que eso también está buenísimo que ahorita tenemos personas de 3 países y a mí eso me parece maravilloso. La película que vamos a ver hoy, nosotros la elegimos porque nos parecía que es una película justo que está muy presente en el imaginario de las personas adoptadas, es una película bastante famosa, tuvo como mucho reconocimiento en la industria hollywoodense, incluso su protagonista real, Sarah Brierly, aparece en un montón de lugares. O sea, si lo buscas en internet, Ujú. Saro está dando charlas en un montón de lugares, Saro Sheru. Y bueno, él en sí mismo es todo una persona que tiene mucho que decir y que vale la pena escuchar. Y bueno, esta es una película, nosotros elegimos porque nos da pie a pensar la relevancia de la lengua materna y cómo la adopción atraviesa la identidad cultural y muchas veces produce una pérdida de la lengua materna, pero también porque nos permite pensar sobre los procesos de búsqueda de orígenes y cómo estos procesos de búsqueda de orígenes no se limitan a la búsqueda de personas, de familias, sino que pasan también por el territorio, por lo cultural, ¿no? Así que para nosotros esta película, híjole, es un abrebocas para muchos aspectos cruciales, ¿no? Dentro de los procesos Ujú. de adopción. Y justo como dijo Carla en inglés, Leon también tiene como este subtítulo de Un largo camino a casa, que es de hecho el nombre Ujú. en el que Saro escribió su autobiografía. De hecho, es una película basada en la autobiografía que escribió Saro Brierly. Y esta autobiografía también se puede encontrar en digital en múltiples librerías y también en físico. Y bueno, la película se estrenó en 2016, fue dirigida por Garth Davis, se basa en el libro de Saro Brierly y pues narra la historia real de un niño de la India que tras perderse a los 5 años es adoptado por una familia
australiana y ya adulto inicia la búsqueda de su familia de origen. Para quienes no han visto esta película, esto va a ser un gran spoiler, así que recomendación, vayas a ver la película antes de escuchar esto. Este, y bueno, pienso que Carla, quizá tú quisieras comentar, no sé, algo más sobre el lugar que ocupa esta película dentro de las narrativas sobre adopción internacional. Sí, complementando lo que nos decías, ¿no? Justo hoy que estamos grabando este episodio es el Día Internacional de la Lengua Materna, ¿no? Sí. Entonces, justamente también veíamos por eso, ¿no? De poder conversar sobre este tema y porque creo que también nos va a mostrar en bastantes temas relacionados de cómo funciona el sistema de protección, ¿no? Mm. Y cómo hay todas estas narrativas también de poder que existen respecto de la adopción transracial también, ¿no? Adopción internacional, adopción transracial. Yo la he vuelto a ver, ya la había visto antes, pero la he vuelto a ver otra vez para este junte y sí he encontrado muchas otras cosas más interesantes, ¿no? De que antes no le había prestado tanta atención, ¿no? Y que en la película no se nota mucho, pasa muy rápido también, el tema de los hermanos, ¿no? La parte de los Mm. hermanos, el vínculo de hermanos fundamental, ¿no? Y que creo que Ujú. justamente con esto de las narrativas sobre búsqueda de orígenes, sobre qué nos motiva a buscar y que en general siempre se llega a centrar en que es a la madre, ¿no? Si bien en este caso sí hay un motivante de eso, pero y vamos a ver que no necesariamente es como el principal, ¿no? Hay otro elemento por ahí que es el que va dominando la idea de qué es lo que nos impulsa, qué es lo que nos busca, que creo que es interesante, ¿no? Y Ujú. también respecto de cómo vamos asimilando nuestra pertenencia, ¿no? Y la conexión, ¿no? Las narrativas de agradecimiento también son bien interesantes que se Ujú. manejan en esta película, ¿no? Que ahora que la he visto, he podido notarlo más, ¿no? Que en su momento, que cuando la vi la primera vez. Sí, totalmente de acuerdo, Carla. Negreris, ¿hay algo que tú quisieras comentar al respecto a esto? ¿Cómo ves la película? Así como en un término muy general, ¿no? Como película que al final representa la adopción, ¿no? Es una manera de representar la adopción y una historia en particular. ¿Hay algo que tú quisieras señalar también? Sí, quizás el hecho de que me parece importante que circule esta información, digamos, ¿no? Que llegue a las pantallas este tipo de película. Después, bueno, podemos discutir los estereotipos que se generan alrededor de cómo se dan las adopciones, ¿no? Y de lo que es la adopción. Pero sí valoro el hecho de que haya llegado a la pantalla grande y que a mí, por ejemplo, fue una de las primeras películas que vi respecto a esta temática. Entonces fue como claro, todo esto que yo siento que me pasa, también le pasa a esta persona. Entonces ahí hay algo de sentirte reflejado, me parece, que es súper importante que si no lo ves, no existe, ¿viste? Como, y estás solo ahí. Bueno, entonces creo que hay algo de los discursos que están buenos que sean visibles. Y después, bueno, nada, dan unas discusiones de por qué se elige representar de algunas maneras la adopción o no, que también para eso creo que es importante lo colectivo. Pero sí valoro el hecho de que, nada, esto vos lo podés encontrar en YouTube, la película. O sea, es gratis, o sea, ni siquiera tenés que pagar una plataforma para poder verla, está disponible. Entonces, creo que hay algo del acceso a este tipo de información y esta película que me parece súper importante, un gran avance, digamos. Claro, sí, 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 totalmente de acuerdo. Y también, además de verte identificado, ¿no? En esta representación como persona adoptada, ¿qué otra cosa sentiste o te pasó, pensaste cuando viste por primera vez esta película? ¿Qué edad tenías? La vi no la vi ni bien salió, pues salió en el 2016, vi 2017, yo la debo haber 2018, 2019, la debo haber visto. Ujú. La vi antes de buscar mis orígenes, mi familia biológica, y recuerdo verla con mi familia Mm. adoptiva. De llorar, recuerdo llorar mucho, y recuerdo también decir, es necesario que yo emprenda este viaje. Es necesario también que pase por este proceso porque claramente hay algo más allá de esta historia que yo viví. En ese momento tenía 25 años, hasta los 25 años. Hay otra historia paralela, hay vidas que se están viviendo a las que también estoy ligado de alguna u otra manera y hay algo que él dice, es como necesito, en el caso de él,
Dice, yo necesito saber que sepan que estoy vivo, que sepan que estoy bien. Bueno, Ujú. para mí era un poco saber qué pasó con esa familia. ¿Están vivos? ¿Saben que yo existo? ¿Están bien? Entonces fue como, ¿de dónde vengo? Esto, bueno, de cómo es esa casa en la que nací, qué colores tiene, no sé, cómo es ese territorio. Muchas dudas con respecto a eso, que en eso sentía que él también se hacía esos cuestionamientos. Si la casa seguiría siendo igual, si esto tenía imágenes vívidas que lo llevaban a recordar ese lugar. Y bueno, y siento eso, que en principio cuando la vi fue como hay un gran vacío durante estos 25 años que necesito respuestas y juntarme de valor para salir a buscarlas también, con todo lo que significa salir a buscarlas, que no solamente es un proceso personal, un proceso con la familia adoptiva también, y en mi caso también un proceso colectivo, porque fue hablarlo con mis amigos, con personas cercanas, con mis compañeros de trabajo. Yo en ese momento trabajaba en el servicio local, que es parte del sistema de promoción y protección de los derechos del niño, que toma las medidas de adopción. Entonces fue como decir, bueno, es momento. Y ahí, bueno, dejar el trabajo y demás, pero siento que me llevó a tomar muchas a Ujú. iniciar una búsqueda que me llevó a tomar muchas decisiones sobre la vida que venía viviendo hasta ese momento, básicamente. Wow. O sea, fue como un detonador o un catalizador de ese proceso, ¿no? Claro, qué Sí. fuerte. Además de de que fue como una validación, ¿no? De que esa búsqueda, esas preguntas eran válidas, ¿no? O sea, en una sociedad que te dice que eso está mal, ¿no? O que eso no importa o no es relevante. ¿Y tú, Carla, qué te pasó cuando viste la peli? Sí, para mí igual también fue un detonante, ¿no? Como el caso que decía Negreris, ¿no? O sea, además, yo la vi el 2017. Mm. Igual estaba haciendo cuentas que así justo un año, al poco que se había estrenado, ¿no? O sea, al poco tiempo, el 2017. Yo la vi esa época yo estaba con una pareja, la vi con él y con la familia de él, no con mi familia adoptiva, pero fue, sí llorar, pero mucho, o sea, yo sí, ayer la volví a ver anoche, justamente para esta charla, y creo que anoche lloré lo que no había llorado la vez que la vi, porque yo en ese momento yo he empezado como mi proceso de cuestionarme la adopción, de empezar a, no cuestionarme, pero a reflexionar sobre la adopción el 2014, 15, ¿no? Sí, el 14 más o menos. Entonces estaba Mm. muy fresquito todavía todo, ¿no? Yo Ujú. estaba, si vamos a esta analogía que hay, ¿no? De la niebla, yo estaba todavía en la niebla, ¿no? Con la adopción, todavía yo sentía que sí hay que adoptar a todos los niños del mundo, ¿no? Porque sí tienen derecho a tener una familia y todos los niños que están en los centros de acogida, ninguno tiene familia, todos son huérfanos y pues, por favor, más familias, ¿no? Y la anécdota que yo cuento siempre es que justo el libro que decía Negreris, el de las 22 voces, cuando yo quería hacer un libro que era justo en esta época, de 2015, 2016, yo decía, mi libro se va a llamar Nacidos del Corazón. Así totalmente romántico mi título y demás, Sí, ¿no? sí, Porque yo en esa época, en ese momento estaba recién comprendiendo varias cosas, ¿no? Tenía otra lectura. Y a mí me detonó justamente esto de sí, o sea, si uno piensa, ¿no? En la familia biológica y el tema del pensar en el hermano, que fue lo que más a mí me llamó, ¿no? O sea, esto de pensar en el hermano, de ver al hermano todo el tiempo, quizás sí la madre, pero como que más el hermano, ¿no? Tal vez por el tipo Ujú. por cómo había ocurrido la separación, ¿no? Entonces, tal vez por eso era que a mí me mostraba más esa idea y yo pensaba en mis hermanos, ¿no? Porque yo sabía que Ujú. tenía hermanos también, entonces, sí, ¿cómo estarán mis hermanos? Y como también mi adopción también se había dado por un contexto en el que mi familia venía de un entorno de pobreza, entonces, claro, yo decía tal vez igual, o sea, así como Saru se imaginaba, ¿no? Al hermano, comiendo los restos de la comida, mientras él estaba comiendo, se había pedido la comida en el restaurante y estaba viendo como otro, ¿no? Imagina cómo el hermano estaría ahí rescatando los restos de comida. Pues yo también pensaba, ¿no? Y yo en ese momento me acuerdo que veía mucho en las calles personas pidiendo dinero, por ejemplo, ¿no? En situación de mendicidad. Y pensaba, ¿no? Decía, por ahí son mis hermanos, por ahí está mi papá, digamos, ¿no? Entonces también esa narrativa de cómo se nos queda la idea de pobreza también, ¿no? Ujú. Porque fue la que te dijeron en un inicio y yo me quedé con que ellos también se quedaron así. Entonces, sí me impulsó, yo creo que Ujú.
la última parte, ¿no? Donde decía si habían más preguntas. Yo me acuerdo que sentía que tal vez no tenían que ver nada más, o que no tenía que buscar más, o que tal vez sí, pero que sí que quería explotar. O sea, me movió mucho, ¿no? O sea, me movió muchísimo, muchísimas cosas. Más del pensar en mi familia biológica, en el que realmente era legítimo pensar en esta mi primera familia, ¿no? Como decía justo Negreris, ¿no? Que no era rarito, ¿no? Que sí era legítimo. Pero yo, bueno, en ese momento también, en el contexto, en mi vida, hace tiempo, estaba a punto de entrar, todavía no estaba buscando, había decidido yo empezar a trabajar temas relacionados con niñez y adolescencia y derecho a vivir en familia. Y semanas después entré a trabajar a UNICEF, ¿no? A hacer un Mm. voluntariado en UNICEF en derecho a vivir en familia. Y me acuerdo que les comenté, ¿no? Que había visto esta película y claro, toda esta idea que yo tenía que después ya con el trabajo, con todo lo que ya empecé a hacer y a conocer la realidad en mi país de cómo eran los centros de acogida, de que efectivamente no todos los niños, niñas, niñas estaban en abandono o en orfandad absoluta, que habían familias, todo, fue muy transformador, ¿no? Entonces sí ha sido, para mí ha sido una película importante, ha sido mi primera película en ese momento de mi vida. Y creo que la primera que he visto así consciente, pensando en que era algo sobre una historia de adopción, ¿no? Entonces me ha parecido, me ha parecido también que haya sido importante, ¿no? ¿Y tú, Wow, son Ana, un montón de cómo cosas. fue? Pues mira, a mí esa película yo la vi hace no mucho, como hace 5 años, y me la recomendaron mis papás. O sea, justamente me contaron que vimos una película de un niño que se pierde en el tren, porque para quienes no han visto la película, esta historia es muy particular porque la historia de Saru Brielli, Saru es que siendo pequeño sigue a su hermano como al trabajo fuera del pueblo, toman un tren y pues se pierde, ¿no? Se pierde en el sistema de trenes de la India y pues se queda atrapada en un tren, viaja muy, muy, muy lejos, llega a Calcuta y no encuentra la manera de volver a casa. En Calcuta pues hace todo para sobrevivir, un niño de 5 años que habla un idioma que no se habla en Calcuta. Entonces, él eventualmente es adoptado a Australia y vive en Australia, en Tasmania, ¿no? Hasta que más o menos a sus 30 años empieza a buscar sus orígenes y eventualmente encuentra su casa con la poca información que tenía y se reencuentra con su mamá y con su hermana y su otro hermano. Pero yo me acuerdo que mi papá se quedó muy cargado con la idea del niño que se pierde, ¿no? Entonces me contaron esta historia y dije, "Ah, bueno, pues hay que ver la película." Para eso yo también apenas me estaba acercando a revisar qué me pasaba a mí con la historia de mi adopción. La vi con mis papás y claro, también lloré un montón, pero no tuvimos ninguna conversación. O sea, yo la película se me hizo súper triste, estuve todo el tiempo como aguantándome un poco el llanto, ¿no? Sí, casi que me fui a mi cuarto a llorar después. Y pues no sé, o sea, 32 años, 33 años, no, no es que fuera muy joven. Y a mí lo que más me impactó fue esta ruptura de lazo entre hermanos. Creo que justo esta película tiene eso, de representar mucho la ruptura del vínculo entre hermanos y lo que es esa pérdida, ¿no? La pérdida de la familia ampliada, ¿no? De tus pares, ¿no? De los otros de tu edad o más o menos de tu edad. Y sí, sí, es una película muy dolorosa. Y para mí... Yo creo que lo que sí recuerdo de esa primera vez que vi la película es que estaba muy enojada de que a Saru no le hayan permitido o no le hayan brindado facilidades para seguir desarrollando su idioma. O sea, recuerdo mucho pero el niño habla hindi, ¿por qué no lo dejan seguir hablando hindi? O sea, ¿por qué no lo llevan a clases? O sea, ¿por qué le imponen un idioma a costa del otro? Es un niño, podría aprender dos idiomas al mismo tiempo con una facilidad que un adulto. No, me acuerdo mucho de ese enojo, ¿no? Como de esa especie de imposición cultural a costa de la cultura previa de Saru, ¿no? Luego, lo otro que sí pienso es que también un poco como Negreris, la película me pudo haber impulsado a buscar un poco más sobre, pues, la ciudad en la que había nacido, ¿no? Mi familia de origen, qué pasó con mi hermana, ¿no? O sea, sí creo que de alguna manera me impulsó un poco más a acercarme más a mi hermana, acercarme más a la ciudad, y averiguar un poco más, ¿no?
Pero sí, sin duda es una película que me hace pensar hoy, ahora que también la vi hace poco y más que me puse a leer el libro de Saro, sí hay muchísimo, muchísimo para reflexionar y creo que justo como decías tú, Carla, el tema de la narrativa del agradecimiento está muy presente, ¿no? Y a mí me incomoda, ¿no? A mí me incomoda esta narrativa y este relato porque me parece muy poco crítico estructuralmente, ¿no? A nivel este, políticas económicas y geopolítica, ¿no? Como me suele pasar. Pero sí, o sea, sí es una película que me remueve y ahora que estoy leyendo las memorias de Salud, pues también, ¿no? Y bueno, ustedes, un poco como moviéndonos hacia otras como preguntas, ¿a ustedes con qué parte de ustedes con su infancia, con su adolescencia, con su adultez? ¿O qué les movilizó más de la peli? A mí, como en esta película, la adopción se da cuando ya Saru ya es más grandecito, digamos, ¿no? O sea, ya tiene 5 años, creo, ¿no? Sí. Que creo que es la edad en la que se pierden. Entonces ya él tenía como memoria, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, no tanto en mi caso. A mí me conecta más tal vez me conecta más con la parte adulta, ¿no? Mm, Con este Saru adulto, que también siento que hay esta escena, ¿no? Donde él entra, bueno, se va a estudiar, ¿no? A otro lado y entra justamente en un grupo de amigos donde algunos son de la India y encuentra los jalebis, ¿no? Estos dulces tradicionales de la India y eso le lleva a recordar muchas cosas, ¿no? Que tal vez hasta ese momento él no se las había planteado. Entonces a mí me identifica también con mi etapa adulta, ¿no? Porque mm, de igual forma, yo en mi infancia, en mi adolescencia no he tenido ningún cuestionamiento sobre la adopción, pero sí en la etapa adulta, ¿no? Justamente como estos detonantes que, ¿no? Es una palabra, un sabor, algo que ves, ¿no? Algo que te dicen que hace que exploten las preguntas, que recién empieces tal vez a tomar, que eso fue a mí lo que me pasó. Entonces yo me identifico mucho con eso, me identifica también mucho con, en algunas entrevistas que yo he escuchado de Sadhu, ¿no? Que dice que no necesariamente era un buen alumno en el colegio, ¿no? mm, Pero la película sí se lo muestra como el buen estudiante, digamos, ¿no? El que se va a la universidad, el que va a progresar, un poco en comparación al hermano, ¿no? Al otro hermano ujú, adoptado que tenía, que es como el lado opuesto, ¿no? Entonces, él me identifica a mí en eso porque yo también era vista también, ¿no? O tal vez sigo siendo vista como igual, ¿no? La adoptada exitosa, digamos, ¿no? Entonces, la que tuvo las oportunidades y las fue aprovechando, ¿no? Entonces, que estas lógicas que yo siento que también refuerzan esta idea de estas narrativas de agradecimiento también, de alguna forma, ¿no? Porque ha sabido aprovechar las oportunidades que se te han dado, que es algo que también le dicen a él, ¿no? Le dice su mamá en alguna de las escenas, ¿no? Que ha ido aprovechando todas esas oportunidades. Entonces, sí, más yo me veo como, o sea, más me llega en esta parte adulta de abrir la caja de Pandora, más o menos, ¿no? mm, Cuando empiezas y todo viene sobre ti ¿no? Y es así totalmente abrumante. Yo me acuerdo que en esa época decía, es como si te hubiesen entregado una caja de rompecabezas, ¿no? Y te las hubiesen tirado así delante tuyo con todas las fichas ahí y que no sabes por dónde vas a empezar, digamos, ¿no? Porque además sabes que hay fichas que aunque termines el rompecabezas nunca va a estar terminado porque sabes que hay fichas que faltan, ¿no? Entonces, ujú. es con esa parte con la que yo me conecto. ¿Y tú, Negreris, con qué te conectas más de la peli? Sí, también con esa parte. Yo, en mi caso, justo empecé a buscar mi familia biológica cuando ya siendo un adulto, habiendo terminado la carrera. Entonces y esa imagen en que él está encerrado días sin hablar con nadie, con todo pegado así, que tiene los recorridos, los horarios, y hace cuentas, tipo en una cueva toda oscura. Yo siento que estuve así también. Justo fue lo que era COVID, en la pandemia por COVID. Entonces justo fue un momento en el que redaba el contexto me acompañaba para entrar en esa cueva y en esa profundidad y esto y empezar a buscar y que todos, y a mí me pasó particularmente que, bueno, él parece que tarda un poco más, como le lleva un tiempo armarlo, pero yo fue como, che, en ese momento hacía bici mandados, porque acá la gente no podía salir, entonces las personas mayores, sobre todo, o gente
prefería quedarse en su casa por cuestiones de salud. Nada, contrataba a otras personas para que le fueran a pagar impuestos y eso. Y a mí me contrató una trabajadora social del juzgado de familia para ir. Y ahí, como un comentario, yo le digo, mirá, cuando le voy a dar los papeles, digo, mirá, le digo, vos sabés que yo pasé por un proceso de adopción, le digo, quiero saber si hay papeles míos en el juzgado. Y me dice, mirá, la verdad es que me preguntan algún par de cosas, como mi edad, dónde había nacido, no sé qué. Y me dice, mirá, si hay algo, yo te lo voy a buscar, te digo, te aviso. Pandemia. Entonces, pasan 2 días y ella me llama y me dice, está tu legajo acá, cosa que no suele suceder porque, o Mm. sea, ahí, para que esté el legajo acá tiene que ser, o sea, la abogada que llevó la adopción tiene que ser muy prolija, digamos, y que haya una copia allá en el juzgado de Jujuy y una copia en el juzgado de Tres Arroyos donde yo viví. Y entonces me dice, "Ah, si querés, podés venir a verlo por tema del COVID, estos son los horarios, no sé qué". Sí, le digo, bueno, dale. Entonces, claro, yo fui y de pronto ahí me enteré que tenía hermanos, que, cuáles fueron los motivos de mi adopción. Y ahí empezó, yo estaba en una cueva imaginando toda esa data que había leído, poniéndole nombre a personas, enterándome que no era la única persona, que era la persona más chica de ese grupo familiar, pero que tenía hermanos más grandes. Y entonces fue como un momento de eso, que yo me sentí como él, viste, que estaba así en el sillón pensando cosas, bueno, yo estaba así también, en el sillón intentando ordenar toda esa información que de un momento al otro, así de un día para otro, esto fue un martes y el jueves yo ya sabía. Entonces, sin nada, sin alguien que me haga como una introducción, fui solito aparte, fui solito, me senté ahí con el abogado, porque éramos dos, con el barbijo, y no podía ir con nadie, tenía que ir solo, ¿no? En ese momento no podía entrar con un acompañante. Entonces, nada, viste, como que me reveo en él, y también me veo en que él encaró este proceso solo, y yo sentí que si bien lo hablé con mis viejos, lo hablé con mis amigos, el proceso fue mío, digamos, fue muy individual, muy personal. Mi viaje cuando fui de nuevo a Jujuy, viajé con mis padres, que él también viaja con su madre adoptiva después en un momento. Viajé con mis padres, pero después todo lo que fue conocer a mis hermanos, conocer a mi madre biológica, todo eso fue algo que yo encaré yo conmigo. Era un viaje muy personal y siento que en eso también me identifico con él. Y obviamente en esto de también los estereotipos y lo que un poco se nos inculca de tener que ser agradecidos por la vida que tenemos, por la Mm. oportunidad que se nos ha dado, por ser lo que se esperaba que fuéramos también. Porque vieron que el otro, el hermano no fue lo que se esperaba que fuera, y tiene otro tipo como dolor, tristeza, y vos sos como el hijo que queremos, el hijo que nos da orgullo, y todo lo que sucede ahí. Entonces ahí también fue como, ajá, en esto también me reveo. Fui por mucho tiempo lo que ellos esperaban, después esto, yo empecé a ser también quien quise ser yo. Y ellos también me Mm. acompañaron en ese proceso, porque creo que de ahí va también, ¿no? El acompañar un hijo. Pero siento que por mucho tiempo tuve como una personalidad y un ser mucho más amoldado a lo que debía ser, como él. Claro, sí, yo coincido en lo que dicen ambas, ¿no? Este tema de cuando empiezas a investigar y se te, ¡plup! O sea, como que entras en la zona, así, y solamente tú estás ahí adentro en tu proceso y como que un poquito que todo lo demás se borra. Y sé porque esto es más importante, ¿no? Y es nuestro proceso, ¿no? Sí, a mí, yo también me siento identificada en eso, ¿no? En la intensidad de lanzarse, ¿no? De cabeza y cuerpo a esta experiencia de buscar, de acomodar. Creo que se parece mucho, sí, como la típica escena de detectives, ¿no? En el que tienes todos los elementos y los estás conectando y estás organizando la información que vas descubriendo. Yo también sentí un poco eso en mi proceso y lo veo un poco reflejado en la peli. Y al mismo tiempo como que algo que noto mucho ahí es como el cansancio, ¿no? O sea, el nivel de lo demandante que es emocional y energéticamente y mentalmente estos procesos. O sea, que al punto que no pudo sostener una relación, no pudo sostener el trabajo, no pudo sostener la escuela, ¿no? O sea, cuando yo empecé a hacer este proceso, y, o sea, después de ver la peli, ¿no? Pero no hice mucho en un año. O sea, fue un año en el que como que corté con mi rutina, con lo que estaba haciendo en mi vida, me cambié de ciudad, regresé a casa de mis papás, me encerré a hacer este proceso intenso un año. Y yo sí lo hablaba mucho con mi pareja, con mis papás, pero no en el afán de decirles descubrí esto y aquello, sino más bien de pedirles información y de mandarles información. Este,
pero sí recuerdo mucho esta cuestión de que como que todo lo demás pasó a tercer plano. Y hace poco que vi la peli que la volví a ver, dije, claro, o sea, la novia pasa a tercer plano, la mamá pasa a tercer plano, el papá, todo pasa a tercer plano, ¿no? O sea, lo importante es este proceso y hay un punto en el que Saro pues ya estaba un poquito muy desvelado, mal comido, mal dormido, ¿no? O sea, como que el tema ahí del autocuidado creo que está bueno, ¿no? Yo me acuerdo de ver en una red social, este grupo que se llama Rewriting Adoption, que hicieron dos chicas que fueron adoptadas, si no me equivoco, son hermanas adoptadas de Perú a Estados Unidos. Hicieron este sitio, esta cuenta en Instagram, y me acuerdo que luego suben encuestas, y una decía, ¿qué le recomendarías a una persona que está en su proceso de salir de la niebla? ¿No? Y una era, tómatelo con calma. O sea, una era, de verdad, tómalo con calma, respira, es mucho, ve poco a poco, porque estamos manejando mucha información, pero nos impacta tanto a nivel psíquico, físico, que puede ser demasiado, ¿no? Entonces, con eso también me vi, como que me identifiqué mucho en la peli ahora, y también me sentí identificada con la infancia, o sea, yo siento que tuve una infancia bastante difícil. En general, no tengo buenos recuerdos de la infancia, pero también unos muy malos. Yo no era la niña bien ajustada, el modelo de niña, ¿no? Era más bien como Mantosh, el hermano de Saro, que pues yo tenía unos exabruptos bien radicales y no era la niña mejor portada ni la más obediente, ¿no? Y tuve muchos problemas en la infancia. Lo que me sentí identificada es en esta resiliencia de un niño tan pequeño. O sea, es un niño muy pequeño, sobreviviendo las condiciones sumamente adversas y precarias, con una inteligencia y con una habilidad y con un nivel de intuición y de fuerza que creo que también me parece muy importante rescatar, ¿no? O sea, yo sí creo que como niña fui muy fuerte, o sea, fui muy fuerte, sufrí mucho y al mismo tiempo fui muy fuerte y fui muy combativa y eso me sacó mucho adelante y es algo como que trato de reivindicar mucho, ¿no? Como ese empuje de mí de pequeña de salir adelante y eso me gusta en la película. Y sí, esas serían como las cosas en las que más me identifico. Y es que el tema de los hermanos aquí en esta peli es muy interesante, no sé, quizá por ahí podemos indagarle un poquito más porque como dicen, ¿no? O sea, el Saro parece ser como el hijo perfecto, mientras que Mantosh parece ser el hijo imperfecto, problemático, que requiere mucha atención. Pero eso también tiene que ver con la adaptación, porque si tú lees a la película, sí es el libro es un poco así, pero no tanto, ¿no? O sea, no, como decía Carlos, el niño no le iba perfecto en la escuela, en realidad. O sea, no le iba tan bien. Pero no sé, como que ese tema de los dos hermanos me parece que casi que nos presentan al buen adoptado y al mal adoptado, ¿no? Lo que cuando una familia adoptiva, su expectativa versus la realidad, ¿no? Y bueno, obviamente, pues también es una familia que por lo visto no tenía muchos recursos para también, o preparación para poder acompañar el proceso de un chico como Mantosh, ¿no? No sé ustedes si quieran decir algo respecto de esto de los hermanos. Sí, quizás a mí lo que más me llamó la atención fue que de pronto, bueno, lo adoptan a él y viene Mantos y dice, bueno, él es tu hermano. Mm. Viste, como, bueno, pero yo tenía otro hermano, no lo conozco, déjame decirle hola. Viste, como que también hay algo ahí, me parece, de esa imposición sobre, nosotros somos tus papás y él es tu hermano. Es como, paren un poco, porque yo tengo una historia también. Viste, y más que él tenía recuerdos. Y esa imposición a mí sobre cómo tejer vínculos me parece muy loco, como, bueno, ahora tenés que quererlo y aunque sea eso, como sea la persona que sea, tenés que quererlo tanto a los padres adoptivos como a los hermanos, como sea, hay que quererlos. Y también eso pasa en las familias biológicas igual, o sea, pasa en todas las familias, pero bueno, como esa naturalización me flasha mucho. Sí, yo creo que ahí sí nos muestra, complementando, ¿no? Lo que decían las dos, nos muestra la misma industria, pues, ¿no? Nos trata de mostrar justamente esta idea, ¿no? De este contraste que puede haber con los hermanos, ¿no? Con ambos hermanos, aunque también trata de mostrar esta idea de la familia adoptiva comprensiva, ¿no? Porque de seguir intentando, de seguir acompañando hasta el final, ¿no? O sea, pese a todo, hay esta escena donde están en la cena de despedida, en el almuerzo de despedida de Saru, porque se va a ir a estudiar,
y nunca llega el hermano, ¿no? Y viene, ¿no? A quitar el espacio, el cubierto, y la mamá no quiere, digamos, ¿no? Es como, también hay un intento, creo yo, de tratar que sí sigue siendo parte de, ¿no? Y algo es bien interesante que, claro, en general tiene que ver con los hermanos, pero esta sensación de culpa, ¿no? Porque al final la búsqueda, digamos, ¿no? Creo que se motiva también por esta idea de lo que debe estar sintiendo el hermano. Y al final, yo me pongo a pensar, ¿no? O sea, uno a veces busca y se queda en este proceso de soledad de la búsqueda por cuidar de los demás, ¿no? Que tiene relación con lo de que decías hace rato también, Ana, ¿no? Más del autocuidado es cuidaré de mi mamá adoptiva porque si le digo se va a sentir mal porque todo lo que ha hecho y demás, ¿no? Entonces le digo a mi hermano que no es mi hermano porque está haciendo daño a nuestra mamá, pero él no es mi hermano, entonces le encaro eso y después me siento mal porque no, ¿no? Y buscaré a mi familia porque ellos deben estar sufriendo, deben estar mal, deben estar pensando qué me ha pasado todo este tiempo y yo viviendo aquí muy bien, digamos, ¿no? Entonces siempre es como esta sensación de culpa que hay, ¿no? Y que viene a ser bien fuerte también, pues, ¿no? En esto, pero sí con el vínculo de hermanos y esto de los acompañamientos que tienen los papás, ¿no? Que ese es el otro tema que también me parece muy bien interesante. En ninguna, o sea, salvo la parte en que se entrega al hijo a la nueva familia, no vuelve a aparecer más el sistema de protección, ¿no? Ahí desaparece, o sea, llegan, acompañan hasta el aeropuerto y listo, o sea, no ves en ningún momento, ni siquiera el solicitar información, en buscar en los expedientes, o sea, nada, que esta es una cosa que pasa pues en todo lado al final, ¿no? Estas ausencias de los sistemas de acompañar las búsquedas, ¿no? Que tenemos las personas adoptadas. Sí, totalmente. Justo a propósito de eso, digo, yo voy a estar aquí invadiendo la película con lo que llevo leído del libro de Saro, pero justo aparece algo interesante que es que Saro es adoptado a una zona en Australia donde había otros niños de la India. Entonces su familia encuentra la posibilidad de convivir con otras familias que habían adoptado niños de la India y uno o un par de ellos que hablaban el mismo idioma. Entonces, desde que Saro llega a a la casa de su familia adoptiva, sus familiares se vinculan con una familia que sí hablaba hindi, entonces, o hindi, y ellos fueron quienes les sirvieron de puente para que Saro pudiera irse adaptando y les ayudaron básicamente con la traducción. Y es muy fuerte cómo Saro describe lo importante que fue para él de pronto en ese lugar tan diferente y extraño reconocerse escuchado y entendido, porque en Calcuta nunca encontró quien le entendiera, ¿no? O era muy poca la gente. Y que esos grupos de familias adoptivas y ese grupo de niños y niñas adoptados de la India fueron también un sistema de apoyo para esa familia y para Saru. Yo creo que dentro de las decisiones de adaptación de la película, omitir eso fue muy grave, porque de nuevo, si en este tema de hablar de la normalización de las representaciones sobre las vidas de las personas adoptadas, eso es extraordinario. O sea, tener la posibilidad desde pequeño de hablar con alguien que ha vivido una experiencia semejante a la tuya, una experiencia adoptiva, es muy importante, ¿no? Y la película no lo relata, ¿no? O sea, no relata cómo ya había un grupo de familias que estaban ahí de alguna manera funcionando como apoyo ante a la evidente ausencia de los servicios de protección, ¿no? Eso sin duda. Y había otra cosa que ahora que comentabas, Carla, sobre este tema de la culpa, ¿no? Yo pienso que sí, yo me identifico también mucho con eso. Esta narrativa de voy a hacer muchas cosas o dejar de hacer muchas cosas para cuidar a los otros, ¿no? O sea, Saro no le dice a sus papás que está buscando, no les dice, porque no quiere hacerlos sentir mal, porque no quiere despertar miedos y porque no está seguro en la reacción que van a tener. O sea, no solamente es que quiere protegerlos, es que se está protegiendo porque no está seguro de que la respuesta va a ser positiva. Y sí hay mucho este discurso de la gratitud y que creo que viene muy junto con el tema de la culpa. O sea, creo que el discurso de la gratitud, de yo tuve esta gran oportunidad y este énfasis en esta perspectiva como de estar agradecido por esta nueva vida, esta nueva oportunidad, con esta nueva familia, viene junto con la culpa, con la carga, con la deuda, con el deber ser
un hijo modelo con el deber poner antes las necesidades o las emociones de la familia adoptiva o de la familia de origen, ¿no? O sea, como que creo que forma parte de la misma madeja. Este discurso del agradecimiento con el discurso de la culpa, con el discurso del cuidado, ¿no? Me parece que eso se revuelve mucho y que en el caso de Saro, pues lo ves a él en crisis, pero sostenido por sí mismo prácticamente, ¿no? Como que sosteniendo y evitando y cuidando a todos, pero él sosteniéndose, ¿no? A él mismo sin otro apoyo más que el de su pareja o unos que otros amigos, ¿no? Sí, y que también igual los amigos para mí, vieron que habíamos charlado también de que nos gustaría volver a prestar atención sobre la peli. Ujú. Y a Ujú. mí ahí hay algo de lo colectivo de los amigos que me hace un poco de ruido también, sobre todo de su pareja, porque que está ahí le dice como, bueno, contale. Es como, bueno, pero pará, porque este también es mi proceso. Viste, como vos no me podés, es como, no me podés sacar así de ponerme así en evidencia, viste, como de salir del closet, pero, pero no, de la adopción, en este caso. Sí. Eh, es mi proceso, y ahí digo, y también sus amigos, por un lado queriendo facilitar y ayudándolo en ese proceso, pero también como dando cosas por sentado sobre él, viste, como bueno, que él era indio, entonces sabía comer con la mano, cuando en realidad no. O sea, que él al criarse con una familia eh, australiana, como que ya comía con cuchillo y tenedor, no recordaba cómo era comer con las manos. Pero hay algo también, ¿no? De como, del contexto que quizás te dicen, ah, entonces como vos sos de ahí, vos sabés esto. Como vos naciste ahí, vos tenés que saber, no, ni idea, qué sé yo, no sé, no, nací ahí, pero viví toda mi vida en otro lado. La verdad es que me culturalicé como una persona, en mi caso, por ejemplo, de provincia de Buenos Aires, no tengo ni idea cómo se celebra la Pachamama en Jujuy, porque no la viví. Entonces, hay algo ahí de como, ah, bueno, cuando dicen vos, ¿de qué país? A mí me preguntan mucho de qué país soy, porque la gente no cree que puedas, por ser marrón, puedas ser argentino, o sea, los niveles de racismo de nuestro país. Y como, no, pero yo nací acá, viste, como hay algo de la comunidad que da muchas cosas por sentado, y a su vez, hasta quizás tu círculo más íntimo también de por sentado muchas cuestiones que pongan como, esto lo tenés que decir, lo tenés que saber. Y bueno, no, y también es parte de mi proceso ir aprendiéndolo, y es parte de mi proceso ver cuándo lo quiero decir. Sí, qué bien que traes ese tema, ¿no? Porque creo que es súper importante, porque, claro, a simple vista, ¿no? Sin este análisis que nos propones, pues pareciera que buenos amigos, ¿no? Qué buena pareja que está ahí apoyando y demás, y soportando más o menos todo el proceso, y los amigos que tratan de ayudarle en ese momento, de darle ideas de cómo podría buscar y demás. Pero sí creo que es bien importante eso. En Tejiendo Vínculos hicimos una guía de búsqueda, no se llama de búsqueda de orígenes, ¿no? Se llama encontrar, acompañar en las búsquedas, ¿no? Que existen, ¿no? Y ahí también poníamos algunas recomendaciones para personas que no son de la familia, ¿no? Sino para los entornos cercanos, ¿no? Los amigos, las parejas, las personas significativas de alguien que es adoptada, una persona adoptada, para que justamente esto que tú nos dices, pues, ¿no? De respetar los procesos, saber si se quiere hablar, porque a quien le correspondía decir que estaba buscando, ¿no? Era a él y en el tiempo que quería él, y no era, o sea, por más que sea un acto de cuidado, digamos, ¿no? De porque lo está viendo así, ¿no? En un proceso muy fuerte y que sabe que necesita acompañamiento, pero no es, pues, ¿no? No es tu proceso. Y también lo que mencionas, ¿no? De la comunidad, de cómo reacciona, me hiciste recuerdo, yo en una época trabajaba yendo bastante a lugares del área rural de acá de Bolivia por proyectos, y el equipo de trabajo con el que yo estaba eran predominantemente de piel blanca, digamos, ¿no? Entonces yo era la única además con rasgos indígenas. Entonces, como íbamos a las áreas rurales, era interesante que las personas de la comunidad, digamos, ¿no? De estos lugares, se acercaban a hablarme a mí primero, ¿no? Pero además me hablaban en Aymara, en algunos casos, digamos, ¿no? Que es la lengua indígena. Y claro, yo no entendía qué me estaban diciendo. Entonces me sentía mal por no entender, ¿no? Lo que me estaban diciendo, y al mismo tiempo sentía como un rechazo también de parte de ellos, porque en algún momento escuché como comentar
que yo no hablaba o que hacía que no hablaba porque estaba con este grupo de estas personas que no eran indígenas, ¿no? Entonces, como esta sensación de que, bueno, o sea, eres y no eres parte, de, ¿no? O sea, por tus rasgos, ¿no? Se asume también, el otro lado de la comunidad, asumen que tú hablas la lengua y que tú haces, y en el momento en que no lo haces, se siente como un rechazo, ¿no? Porque como si yo me estuviese blanqueando para pertenecer más a Mm, este otro lado y no ujú, queriendo asociarme con el otro, ¿no? Y yo me sentía muy mal con eso, ¿no? Que es que justamente cuando le preguntan a Saru, ¿no? Por ejemplo, ¿y te gusta el cricket? Sí, me gusta, y le vas aquí en Australia o a la India, digamos, ¿no? Y claro, y él dice, no, yo soy australiano, digamos, ¿no? Entonces, de Australia, digamos, ¿no? Entonces, y la reacción de uno de los amigos es como que no, Austria, ¿no? Así como diciéndole, ahora es bien interesante, yo ahí ujú. me hice recuerdo con esto, ¿no? De al final cuando estás en estos dos mundos y que eres y no eres parte al final de ninguno de los dos, ¿no? Ese constante estar como en una línea delgada, ¿no? Sí, además en una sociedad, no sé, pienso aquí en México, siento que es un poco así, pero que es muy monolítica, ¿no? Como que pensamos las cosas en términos muy monolíticos, o sea, o es solamente de la India y forma parte de esa cultura como si además la cultura de la India fuera una nada más, y, ¿no? O sea, una, válida para todo ese país inmenso. Y por el otro lado, o eres australiano y todo así en una cajita que no tiene ningún tipo de textura, ¿no? O sea, como que también cuesta mucho trabajo el entender las realidades de un lugar un poco más complejo y sensibilizarse en relación a personas que han vivido procesos de desarraigo, desterritorialización, o justo como dice Negri, o sea, personas que fueron culturalizadas de una manera, aunque sean leídas de otra. Eso también nos habla de una dificultad social de entender las cosas de una manera más compleja y menos dicotómica, ¿no? Pero volviendo a la dicotomía, porque está buena, no, pero no es cierto, estaba contradiciéndome. ¿Ustedes qué ven en la película? O sea, hemos dicho un montón de cosas que nos parecen buenas, valiosas, en las que nos identificamos, ¿no? ¿Qué otras ven ustedes problemáticas? ¿No? ¿Dónde consideran ustedes que hay algo de la película que les incomoda, ¿no? Respecto a cómo está narrada o representada la historia. O sea, yo, por ejemplo, algo me molesta mucho es esta representación de la familia como perfecta, la familia adoptada, ¿no? La adoptiva, o sea, son perfectos. O sea, son súper cariñosos, súper amorosos, ¿no? No, o sea, son perfectos. O sea, la mamá y el papá adoptivos están representados sin fallas, ¿no? Los ves enojarse. O sea, la mamá es prácticamente una, pues no sé, un ser maravilloso, ¿no? O sea, que en todo momento sí se conmueve y todo, pero no, o sea, no ves que haya un momento incómodo de tensión donde esté representado, por ejemplo, oye, no están hablando de lo que está pasando, por ejemplo, no están hablando no hablan de la adopción realmente, ¿no? A mí eso me molesta de la peli. La familia adoptiva es perfecta. Y claro que tiene además todas las facilidades económicas, ¿no? Está en unas condiciones económicas, por lo visto, muy favorables y ahí pareciera que no hay problemas en esa familia. Yo siento así esa representación. No sé si ustedes noten algo en la película que consideren incómodo, molesto o problemático. A ver, a mí algo que me hace ruido, que en general me hace ruido de las historias de adopción, ya, porque es lo fácil, no es, o sea, sé que no es fácil su búsqueda, ¿no? Pero esto de encontrar por el Google Earth, ¿no? O sea, que estás así en la parte, ¿no? Más aburrida, ya, pues, ¿no? Más o menos ahí scrolling con ahí, justo la casa, y justo ahí, y justo todo. Y yo siempre cuando escucho, o sea, yo siento que me hace ruido porque me da envidia, que sea tan fácil. Por eso más que por otra cosa. Porque yo sí sé, o sea, porque incluso hay libros de autobiográficos donde las búsquedas son así, ¿no? Que llamaron a alguien y ya, ahí está, digamos, ¿no? O sea, y todo lo que tienes que hacer, ¿no? A mí para tomarme esta prueba, me hice una prueba de ADN recién, que a Bolivia ni llegan las pruebas, entonces hubo que
tuvieron que pasar 6 años para que yo me pueda hacer una prueba de ADN, digamos, ¿no? Y que probablemente no encuentre nada, no sabemos. Pero digo, ¿cómo puede ser para algunas personas tan sencillo? O sea, realmente es real que sea tan sencillo, ¿no? Y este tema de la tecnología en el caso de la película, claro, al principio sí parece que fuera como que complejo, ¿no? Está todo el mapa con las cosas y sí parece que puede ser algo bien difícil de lograr, pero que luego se muestra como milagroso, ¿no? Es que creo que es la idea del milagro lo que a mí me genera este ruido, ¿no? Sobre esta idea de lo milagroso, ¿no? Y claro, ¿no? O sea, que encuentres y que de repente todo eso venga, ¿no? Y eso es como que algo que no sé, ¿no? O sea, no sé si realmente siempre es así, que el hecho de que se muestren solamente este tipo, porque familias adoptivas perfectas, bajo esta lógica de que son comprensivos, de que son buenos y demás, con seguridad las hay, no es que no existan, digamos, ¿no? Y lo mismo que con seguridad hay búsquedas que son rápidas, ¿no? Que son así inmediatas, sin mucho agobio, sin inversiones de tiempo, de energía, ¿no? Sin tiempos largos, pero que la industria trate de mostrar solamente estas cosas, es ahí donde está, ¿no? La dificultad justamente, ¿no? Porque pareciera, se generaliza, pues, ¿no? Entonces, de repente todas las familias adoptivas son así de buenas y de repente todas las búsquedas son así milagrosas, ¿no? Y no hay esta frustración, digamos, ¿no? Que existe al final. Luego, el final, que yo no sé, bueno, tú, Ana, ahí cuando llegues al final del libro, o si pues, nos contarás en algún momento, si realmente es también así, porque este encuentro, ¿no? Donde llega y está con la mamá y todo, y la escena donde todos aplauden y demás, yo me pongo a pensar si será así tan real, tal vez si es una comunidad chiquita, tal vez, ¿no? Pero no sé, ¿no? No, me parece que también el riesgo de eso, que se generalice la idea de que los encuentros son así de mágicos y hermosos, ¿no? Evidentemente en este caso sí había una situación en que había un niño perdido, ¿no? Y lo estaban buscando. Pero, o sea, sí no era que ha habido una separación por intervención del sistema de protección o que haya habido una renuncia, ¿no? Entonces, pero así como que todos estén ahí y aplaudan y todo sea así de repente tan mágico, ¿no? Como si no hubiesen pasado 25 años, ¿no? Eso es como lo que a mí también me preocupa que se generalice y que creo que es importante que sí las personas que lo ven, especialmente si ven las familias adoptivas que luego recomiendan a las personas adoptadas, siempre tener como este criterio de es una historia más, no es todas las historias, ¿no? Mm. Sí, yo creo que también, y creo que, mira, como que las escucho y pienso en mí, en mi propia historia, y creo que el hecho de haber visto eso también me marcó, porque yo dije, bueno, entonces yo voy a conocer y pues que sea así, puede que sea tan maravilloso y hermoso cuando yo conozca también nada, la realidad, ¿no? Como la otra parte de mi realidad, digamos, porque yo sentía que tenía solamente una parte de la vida cotidiana. Entonces, siento que sí, que el hecho de romantizar tanto ese encuentro hace que después la desilusión, cuando no es así, también sea más dolorosa o sea más fuerte. Eh, Sí. los procesos de encuentro con las familias biológicas no tienen dolor también, porque son historias de dolor, o sea, ya nacen de un dolor, o sea, como que hay algo ahí de la herida del abandono que es una herida, digamos. Entonces, me parece que siempre se mueve como una cierta tristeza, una cierta angustia, y que esto hace que sí, que se romantice algo que vos esto, como vos viviste todos estos años, esas personas vivieron todos estos años, y vos no sabés quiénes son. O sea, y no sabes la vida que tienen, y no sabes con quién te vas a encontrar. Y teniendo en cuenta esto de las desigualdades y pensando en esto, ¿no? Bueno, quizás me doy una adopción por una cuestión de pobreza, porque no puedo tenerme, porque era muy joven, como también romantizando, y quizás la persona se dio una opción porque no tenía ganas no quería, no tenía ganas de también, ¿no? De cuidar, de maternar, también como que no es la única cuestión, la única decisión la pobreza, digamos, como que también hay algo ahí
que obviamente sí, o sea, en la mayoría de los casos sucede, pero hay un montón de variantes por las cuales te pueden dar en adopción. Y, y siento que este tipo de relatos también romantizan ese encuentro con esa familia, con esa realidad, con esa parte que vos no viviste por mucho tiempo. Eh, y recuerdo también esto de que a mí me pasó, y lo tengo muy grabado también, de que cuando yo conozco a mi madre biológica, le agradece a mi mamá, o sea, no la ve a mi mamá, no se conocen entre sí, pero le agradece a mi mamá adoptiva y mi mamá adoptiva le agradece a ella también. ¿Viste? Como ese también, eso también como que, y que está también puesto en la película, que ella le dice como muchas gracias por haberlo cuidado durante todo este tiempo, que a mí me genera incomodidad. No sé por qué, no hay justificación, no lo tengo pensado, no lo tengo todavía como desglosado, pero me genera cierta, como si fuera como un paquete, ¿no? Como un regalo que te doy y gracias por este regalo, como hay algo más como una cuestión de objeto, niño objeto, que me molesta, supongo que viene un poco por ahí. Pero bueno, no sé, todavía no lo tengo tan analizado. Sí. Sí, yo creo ahí que es como, claro, a mí también me genera ruido esto, ¿no? De agradecer a la madre, ¿no? De gracias, porque gracias a ti ahora soy mamá, ¿no? Entonces, qué doloroso, ¿no? Al final es un agradecimiento construido va sobre una desgracia, ¿no? Entonces, ¿no? Qué suerte que te ha pasado esto, ¿no? Porque gracias a que has perdido a tu hijo ya has estado, ¿no? Yo lo tengo ahora, ¿no? Y sí, ahí, y claro, la otra gratitud es esta siempre, ahora tiene una vida mejor, ¿no? Más o menos como que esta idea que creo que eso es lo que también yo ahí coincido contigo, ¿no? Sí, a mí también algo que mencionan justo, ¿no? O sea, pienso que cuando nosotros vemos una película, la película se va a incorporar dentro de nuestro imaginario y va a producir expectativas respecto a cómo puede pasarnos a nosotras la búsqueda o el encuentro. Creo que justo por eso, en general, creo que también de alguna manera esto motivó a hacer este podcast, ¿no, Carla? El saber que cada película va a tocar fibras diferentes en la persona adoptada y sus familias que la vean y se va a incorporar de una manera diferente en sus vidas. Y eso puede hacer que, como en el caso de Negreris, una película sea un catalizador para una búsqueda, pero tal vez otra película puede ser el freno a una búsqueda, ¿no? O sea, no Ujú, sé, por ejemplo, la de Retorno a Seúl. O sea, tal vez alguien ve Retorno a Seúl y dice, no voy a buscar, porque lo último que quiero es que me rechace mi mamá, ¿no? Mi primera madre. Entonces, me parece como muy importante entender que en general todo, ¿no? Pues casi que prácticamente cualquier producto cultural que consumamos se va a interiorizar y lo vamos a incorporar dentro de nuestros esquemas y formas de vivir. En el caso de las historias adoptadas de adopción, que son tan pocas las que hay en pantalla, pues con más razón las vamos a como absorber. Y ahí sí creo que viene muy bien este consejo que planteabas tú, Carla, en el episodio pasado de tomar un poco de distancia cuando vemos estas películas, ¿no? Sea como personas adoptadas adultas o como personas adultas acompañando personas adoptadas, tomar un poco de distancia y analizar un poco y sí dar un espacio para que se converse. ¿Qué te pasa con esta historia? ¿Cómo te sientes? ¿No? O sea, aquí Negreres y yo dijimos que vimos la película con nuestras familias, pero nadie conversó con nosotros, ¿no? No tuvimos una conversación posterior. Este. Y me parece que sí es muy importante hacer este ejercicio por cómo pueden después hacer más dolorosos ciertos procesos, ¿no? O sea, si tú tienes la expectativa de que el encuentro va a ser súper romántico y el encuentro está horrible y tú ibas con esa expectativa, pues vas un poco menos preparada, ¿no? Y eso también me llega mucho a pensar en qué importante es ver la mayor cantidad posible de películas sobre adopción o sobre temas relacionados, pero también documentales, pero también informarnos sobre los contextos de nuestros territorios de origen y entender que la vida cambia, ¿no? O sea, sí, justo creo que algo que es muy interesante de la película es, o sea, este chico recuerda algo de hace 25 años, tiene una idea de cómo era su pueblo, su región de hace 25 años, seguramente no va a ser igual, ¿no? Y justo me parece que como entender que la realidad se transforma, también una manera de protegernos o cuidarnos es investigar, prepararnos, cuidarnos para que cuando hagamos estos procesos no vayamos
pues en primer lugar no lo hagamos solas, solos, o sea, que tengamos algún tipo de soporte. Pero no sé, como quiero ver una película sobre búsqueda de orígenes donde hay un acompañamiento. O sea, no sé si ustedes han visto una película de búsqueda de orígenes donde hay más acompañamiento, ¿no? O sea, porque justo, ¿no? Creo que las que he visto, la búsqueda de orígenes y el encuentro con la primera familia, que creo que son como dos temas en sí mismos muy grandes y complejos. Una cosa es buscar y otra cosa es qué te encuentras y cómo es el encuentro, pero no he visto una donde haya un proceso de acompañamiento, ¿no? Por ejemplo, y creo que eso también nos habla de que todavía se representan historias de la adopción desde un lugar poco informado, ¿no? O sea, allá hay muchísima tinta corriendo y muchísimos grupos y prácticas de cuidados, de acompañamientos de redes y no he visto como películas que tengan un poquito más esa perspectiva, ¿no? Como que pienso también que sigue quedándose en el imaginario un poco romántico dentro de la industria del cine. Y y bueno, pues podríamos, creo, estar hablando mucho tiempo de esta película, ¿no? Es muy larga. Es muy compleja, está llena de cosas. Podemos hacer el episodio 2 y seguir hablando de la peli. Yo les decía que de la adaptación puedo quejarme un montón, así me puedo quejar muchísimo, porque es muy diferente en muchas cosas. Pero bueno, o sea, creo que sí estaría bueno ir pensando en qué quisiéramos decir para cerrar este encuentro, algo que realmente consideremos valioso decir en relación a nuestra experiencia, nuestra visión de la peli o la película. Sí, hay mucho para, como decías, ¿no? Hay mucho para analizar, para hablar y ver. Eh, Algo que creo que es bien importante es que la película no sé si intencionalmente lo muestra o si realmente cuando se ve lo analizan, se analiza bien. Yo la primera vez que la vi no le tomé tanta importancia, esta segunda vez sí, porque sí empieza con el contexto de de la familia de origen, ¿no? O sea, la pérdida, ¿no? Que a veces no suele pasar, ¿no? En muchas, digamos que se puede ser un punto a favor, que puede empezar con esa idea de empezar por el origen de de la pérdida, ¿no? Pero obviamente ese inicio está posiblemente más vinculado a querer mostrar estas situaciones de pobreza, ¿no? Entonces, el contexto de pobreza que había y, ¿no? Y mostrar estas diferencias. Pero a mí sí me gusta mucho y yo animaría a las personas que vean esta película que en el momento en que desplegan todas estas preguntas en salud, ¿no? Después de que come los dulces, estos, los jaleris, y empieza a recordar y a recordar y a recordar. Él va recordando una familia feliz, ¿no? Posiblemente con precariedades, pero una familia feliz, donde jugaba con su mamá, donde jugaba con el hermano, donde había una mamá que lo acogía, que lo cuidaba, donde había un entorno familiar. Y que creo que eso es muy importante verlo. O sea, no lo muestra, creo, tanto, se lo muestra como los recuerdos, pero no se visibiliza tanto en la misma narrativa, ¿no? De esta familia que podría estar en una situación de precariedad alta, pero que tenía mucho, realmente mucho amor, ¿no? O sea, era una familia unida, era una mamá que amaba a sus hijos, ¿no? Que quería estar con sus hijos. Entonces, yo creo que eso es bien importante. Y otra cosa que a mí me gustaría también destacar es justo estas conversaciones que tienen que haber, ¿no? De las familias sobre la adopción, que creo que de las familias adoptivas, ¿no? Que de que realmente desde los inicios siempre se pueda mantener esta apertura, ¿no? Mostrarlo expresamente. Muchas veces las familias dicen, pero es que sabe que es adoptado, nosotros no decimos nada, o sea, nunca le hemos ocultado que es adoptado, pero no es suficiente, ¿no? Nunca va a ser suficiente eso. El tema de la adopción debería ser algo que se cuente, pues, ¿no? De que sea un tema que se hable, que siempre se sepa que esa puerta para hablar sobre eso está abierta y no pase esto, ¿no? De que uno tenga el temor de qué va a pasar, cómo van a reaccionar, voy a lastimar y demás, ¿no? Y una cosa que yo sé que se ha destacado mucho es en esta película, o sea, que cuando algunas personas la ven o cuando yo he conversado con algunas personas, es esta idea es que ellos no, porque hay siempre la narrativa de de la infertilidad como una motivación para la adopción, ¿no? Entonces, en este caso no ocurre eso, ¿no? Entonces, pero como lo muestra en la película es eso, ¿no? Nosotros queríamos darle la oportunidad a otros niños, digamos, ¿no? Y por eso no queríamos ser papás biológicos.
Pero a mí me llamó mucho la atención la pregunta que él le hace, ¿no? Le dice, si ustedes no están arrepentidos de no haber tenido hijos propios, digamos, ¿no? Entonces, ahí yo, volviendo a ver la película, decía, no, o sea, claro, porque no me acordaba cuál era la respuesta, ¿no? Pero pensé, o sea, en mi imaginario dije, voy a escuchar decir, o sea, ¿cuál propio? Igual eres mi hijo, digamos, ¿no? No es que, pero en realidad la respuesta de la madre va por este lado, ¿no? De nosotros, básicamente sí, no queríamos tener hijos propios, queríamos ayudar a otros niños, digamos, ¿no? Y que creo que ese es un elemento que también es importante. Después, dentro de estas conversaciones que se puedan tener con las adoptadas, adoptadas, ¿no? De qué pasó, qué movió y demás, también desmitificar algunas cosas, ¿no? Especialmente si son ya chiques adultos, ¿no? O adolescentes más, o jóvenes, ¿no? De poder ir viendo que cosas de estas narrativas no necesariamente van a ocurrir, ¿no? Que creo que eso también es fundamental, ¿no? Sí, sí, Eh, totalmente. A ver, Negreris, tú, cuéntanos tú, ¿cómo quieres cerrar esto? Me quedo con algo que quizás a lo que no le había prestado tanta atención, pero que retomás vos, Ana, y que creo que también es algo que le pasa a la mayoría de las infancias que pasamos por adopción, el hecho de llevar muchas cosas, muchos dolores en soledad con respecto a nuestra adopción, y cómo eso nos ha fortalecido también para la adultez y cómo también nos ha acorazado, ¿no? Como esa doble. Entonces creo que me quedo con eso, con reivindicar a esa infancia que fui, también que fuimos seguramente en la mayoría, que quien sabe, quien supo durante su infancia que es adoptado, y esa capacidad, esa valentía de ir sacando esas murallas, esas acorazonadas para ir también en búsqueda del reconocimiento de quién es uno en sí. Más allá de la historia que nos contaron, ser y hacer nuestra propia historia. Qué lindo, muchas gracias, Negreris. Yo coincido con Carla en lo que dijiste, porque justo para mí lo más bello de la película son todas las escenas con la mamá y los hermanos de la primera familia. Me parece que están representados estos vínculos de amor y de cuidado en unas condiciones sumamente precarias, pero que no son motivo para que no haya afecto, ¿no? Y creo que eso es muy importante, de nuevo, en esta lógica tan monolítica que tenemos, ¿no? O sea, si hay precariedad, si no hay comida, si no hay luz, si no hay techo, si no hay educación, es que no hay amor, y no hay amor y no puede haber amor. No, también, o sea, también puede haber una buena relación entre madres, hermanos, hijos, y eso lo retrata muy bien la película, y eso sí siento que es muy fiel al libro, porque la autobiografía de Saru empieza así. O sea, la autobiografía de Saru tiene ese orden. Empieza con el encuentro, habla sobre sobre su infancia en India y sobre su pérdida y luego su proceso de adopción. Y justo siento que ha sido muy fiel a la autobiografía de Saru, tomando en cuenta que pues cambian algunas otras cosas, como el número de hermanos y con quién estaba más cercano Saru y esas cosas, ¿no? Pero a mí, yo rescato mucho eso y también justo también, de nuevo, como una mirada un poco más feminista al asunto, estamos viendo otra vez el retrato de una familia monomarental. De nuevo estamos ante una mamá jefa a cargo de familia, además en un contexto particularmente complejo que es el de las relaciones entre personas musulmanas e hindúes en India, que ese es el caso de Saru, que eso también es un factor cultural importante. Y de nuevo estamos viendo a una mujer a cargo de su familia, ¿no? Y entre todos se están cuidando, pero de nuevo hay una historia de un padre que se va de la casa. Y eso creo que también nos atraviesa en muchos territorios, no es solo una cuestión en India, nos pasa en muchísimos, si no es que todos los territorios, ¿no? Y eso creo que también es importante subrayarlo. Y que a mí me queda justo la gran pregunta, digo, no acabo de leer la autobiografía y la seguiré leyendo
Yo pienso que el encuentro siempre es, no es un, siento que la película cuando acaba con el encuentro es como el vivieron felices para siempre, ¿no? Siento que es como ese tipo de películas y vivieron felices para siempre. Ya no sabemos qué pasa después. Y lo que pasa después es también muy complejo seguramente y da pie para la secuela, ¿no? De la película. Entonces, yo sí también dejo abierta como esta idea de no es un final. No es un final, encontrarse con la primera familia no es un final, seguramente abrió muchísimas más preguntas, muchísimas más acciones, deseos, búsquedas que lo hacen también muy complejo, ¿no? Y creo que justo también no sabemos qué pasa después, ¿no? Porque la película ya no toca eso. No, no pienso que ahí se acabe, ¿no? Obviamente la historia. Y bueno, sí, por último, yo sí pienso que sí se necesita revisar el discurso salvacionista en esta película. Está muy presente en la forma en la que expresan su deseo de hacer familia a través de la adopción, los papás de Saru. Y sí creo que es importante, o sea, no pelearnos con la noción del salvacionismo en estas familias porque está muy presente, sino más bien abrirlo y revisar qué nos pasa, ¿no? O sea, qué pasa a nivel dinámica, a nivel relación con todos los miembros de la constelación adoptiva cuando se atraviesan estos discursos y estas motivaciones salvacionistas, porque es lo que hay. O sea, la motivación que conduce a los papás de salud a adoptarlo tiene que ver con este discurso salvacionista muy occidental. Y sí pienso que es importante abrirlo y conversar más, no solo decir, ah, eso es salvacionista y está mal, y es el demonio, sino realmente conversarlo. O sea, ¿y qué nos pasa? Porque ahí sí me parece que hay muchas oportunidades para crecer. Sí, sí, súper importante lo que dices. Creo que es, como decías, ¿no? Más que criticar el salvacionismo solo, ¿no? Es esta reflexión de cómo ha ido afectando nuestras propias narrativas, ¿no? Y cómo nosotros mismas hemos estado consumiendo ese salvacionismo y haciendo que influya en cómo vemos el mundo también y cómo vemos nuestros propios orígenes. Y es algo que a mí me ha ayudado mucho a trabajar justamente este cuestionamiento, que va más allá de todo lo sociológico, político, cultural que se puede ver, sino personal, ¿no? Cómo había ido impactando en mi propia vida, ¿no? Y pasar, ¿no? Transitar de la idea de yo he llegado hasta este punto gracias a que una familia me ha dado la oportunidad de tener una vida diferente, ¿no? A yo he llegado a este punto gracias a lo que yo he podido hacer con todo lo que me ha tocado, ¿no? O sea, a pesar de las cosas que me han tocado y rescatando muchas otras y también fortaleciendo muchas habilidades y demás que seguramente tengo almacenadas en mi memoria misma, ¿no? En la memoria de mi propia historia, de mi propia genealogía, ¿no? Entonces, yo ya no ando buscando a mis hermanitos y a mi papá en las personas que están en situación de mendicidad, por ejemplo, ¿no? Yo ya trato de, por ejemplo, consumir autores aymaras, ¿no? Leer personas indígenas aymaras, de seguir ese tipo de historias, porque creo que durante mucho tiempo yo he ido sintiéndome básicamente como que sí, ¿no? Yo he sido salvada, ¿no? Yo he sido como Moisés ya, ¿no? Entonces, a mí me han salvado y ahora, incluso yo ahora tengo que hacer algo para salvar a esa mi familia de origen probablemente, ¿no? Y de sentirme mal en muchos casos de, pucha, yo estoy disfrutando y por ahí ahorita mi familia cómo la estará pasando, ¿no? Entonces, eh, creo que es esa mirada del salvacionismo que por lo menos a las personas adoptadas pues nos puede ayudar bastante en encontrar nuestros propios caminos, ¿no? A mí algo que me ha gustado mucho de lo que tú decías, Negreris, al inicio cuando tú presentabas y cuando nos comentabas al principio de la película, es esto, ¿no? De ser tú, ¿no? De empezar a ser tú, ¿no? A ser tú misma, ¿no? Ya quitarte también la etiqueta de adoptada, seas bueno o malo, digamos, ¿no? Pero sí, sí, el ser uno mismo, ¿no? Que creo que eso ayuda mucho a empezar a quitar esos papeles de somos producto de una salvación, ¿no? Que nos dieron un sujeto pasivo de una oportunidad. Sí, buenísimo. Pues qué buen encuentro, qué chido encuentro, como decimos en México. Esperemos que este episodio les guste mucho y que se conecten para el que viene. Y si no escucharon el anterior con Atami Kawayu, en el que abrimos la discusión sobre Lilo y Stitch,
pues que lo vean, escuchen. No, pues muchas gracias, gracias Ana, como siempre, un abrazo grande hasta allá México. Negreris igual, muchísimas gracias por haberte sumado. Esperemos que esta sea la primera de muchas otras en las que nos vas a acompañar en este espacio. Un abrazo grande hasta Argentina y muchas gracias a todas, todos que nos escuchan, que nos ven. Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo, chao. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si esta conversación te gustó, puedes compartirla y seguirnos para escuchar los próximos episodios. Esto fue Luces, Cámara y Adopción.